¿Sabías que uno de los grandes errores que cometemos las personas es no tener un fondo de emergencia? De pronto para muchos ni siquiera sabemos qué es eso del fondo de emergencia. Por eso en este video te estaré mencionando qué es, cómo puedes llegar a construir y las mejores herramientas y técnicas para que tu dinero se multiplique realmente y le saques el máximo provecho a tus ahorros y a ese fondo de emergencia. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Vamos a ver este excelente video. Muchos de nosotros tuvimos que pasar momentos muy complicados durante el tema de la pandemia, del COVID, ¿cierto? Muchas personas perdieron su empleo y obviamente todos los temas de salud fueron muy complicados. Algunos tuvieron que pasar unos gastos muy grandes. Esto no solamente nos puede pasar en esas situaciones tan grandes a nivel mundial, sino que fácilmente tú podrías llegar por un recorte personal, por la situación del país, a perder tu empleo. Y si tú eres la única persona que recibe ingresos en tu familia, sería desastroso. Por eso aquí te voy a estar explicando sobre qué es el fondo de emergencia y te voy a dar técnicas y herramientas y dónde poner el dinero para que le saques el máximo provecho a tu fondo de emergencia. Pero entonces, ¿qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que tú puedes llegar a tener, ¿listo?, disponible, es decir, que tenga una alta liquidez para que cuando aparezca esa emergencia, esa crisis, tú puedas llegar a utilizar ese recurso. Pero entonces, ¿qué emergencias podrían llegar a cubrir este fondo? Bueno, puede ser un accidente, ¿sí? Estás en tu carro, chocas contra otro carro y tienes que pagar un montón de dinero, eso lo puedes utilizar con tu fondo de emergencia. Tienes un tema de salud grave, ¿sí? Un accidente, tienes que pagar unos medicamentos, una cirugía, utiliza el fondo de emergencia. Y uno de los más importantes, si tienes una pérdida de empleo, puedes utilizar tu fondo de emergencia. Adicionalmente, cualquier crisis financiera, personal, donde tú tengas que sacar un recurso de forma inmediata, el fondo de emergencia puede ser una muy buena estrategia y alternativa para que no caigas en deudas. Pero entonces, ¿qué pasaría si no tengo yo un fondo de emergencia? Te voy a contar muchos de los casos que pasan durante las asesorías que yo doy con las personas que me contactan. Y es que la gran mayoría de personas lo que hacen es que inmediatamente tienen una crisis, ¿a quién van a recurrir? Adivina. Sí, primero al banco, a través de las tarjetas de crédito. Entonces empiezan a utilizar las tarjetas de crédito y se empiezan a endeudar más, porque obviamente de pronto no tienes trabajo y como tienes que pagar tu comida, pagar los servicios, pagar las necesidades básicas, pues entonces empiezas a utilizar tu tarjeta de crédito. Pero como no tienes trabajo, tienes que volver a utilizar la tarjeta de crédito y así sucesivamente. Eso se convierte en una bola de nieve de deudas, algo gravísimo para tu bolsillo. Y peor, si aún no tienes una conexión con una entidad financiera o no eres usuario de un banco, no tienes tarjetas de crédito, ¿a dónde vas a ir? Al gota a gota. Gravísimo error, porque obviamente ellos, adicionalmente a que cobran unos intereses altísimos, te van a estar presionando y no solamente tu salud financiera va a estar en riesgo, sino tu salud emocional y hasta física. Realmente el fondo de emergencia nunca nos lo han enseñado ni en la universidad, ni en el colegio, ni en nada. Y es tal vez de esas cosas que deberíamos conocer y entender todos de la gran importancia de tener un fondo de emergencia. Por eso aquí te voy a dar un paso a paso para que conozcas realmente cómo hacer el fondo de emergencia. Pero antes, si no te has suscrito, recuerda aquí suscribirte, activar la campanita para que recibas toda la información que vamos a estar realizando durante todo nuestro año. ¿Cómo vamos a construir nuestro fondo de emergencia? Lo primero que te voy a decir es que debes conocer cuáles son tus gastos básicos, tus gastos de supervivencia, comida, alojamiento, servicios públicos, aquellas de pronto deudas que tú sabes que tienes que pagar obligatoriamente, las deudas que de pronto tengas que son muy estresantes para ti. Todo eso va a estar en esos gastos básicos, en esos gastos de supervivencia. Ahora, ¿qué pasa si no conoces tus gastos básicos? Te voy a dar una ayuda. En mi link, aquí en la descripción del video, vas a encontrar el acceso a que puedas descargar el registro de gastos, un archivo que he estado promoviendo durante todo este año. ¿Para qué? Para que diariamente conozcas en qué se te va el dinero. ¿Listo? Y de esta forma puedas identificar cuáles son tus gastos básicos, tus gastos de supervivencia. Si ya conoces cuál es ese monto que necesitas para sobrevivir, entonces ese va a ser tu primer objetivo. Y es que vamos a ponernos una meta de poder conseguir el primer mes de tus gastos básicos. Para ello yo te recomendaría que te pongas un tiempo. Por ejemplo, podrías ponerte 3 meses. En 3 meses deberías poder
conseguir a través de ahorro, disminución de gastos, incremento de ingresos, ese fondo de emergencia de tu primer mes para que empieces a fortalecer tus finanzas personales. Vamos a hacer un ejemplo. Si una persona gana un salario mínimo, 1.160.000 pesos, sus gastos básicos y supervivencia, obviamente, generalmente no va a ser ese 60%, sino que va a ser un poquito más, 80, 90, hasta el 100% de supervivencia, eso lo sabemos muy bien. Entonces, ese 1.000.000 de pesos, que sería, por ejemplo, ese monto de tu mes de supervivencia, lo vas a empezar a dividir en el tiempo en que tú consideres que realmente lo puedes llegar a conseguir. 3 meses, 6 meses. Y vas a empezar a hacer un ahorro juicioso para ese fondo de emergencia. Recomendación importante, que no sea plata de bolsillo. No lo pongas en tu bolsillo, no lo pongas en tu cuenta de ahorros. Recuerda que yo hice un video hablando de por qué no debemos dejar el dinero en las cuentas de ahorro, porque no nos sirve para nada. Si no la pones en unas cuentas de ahorro que te den plata, no lo dejes en esas cuentas de ahorro. El siguiente paso es que vas a empezar a fortalecer aún más ese fondo de emergencia durante mayor plazo. Entonces, ya dijimos que en el primer momento tú vas a definir unos 3 meses, 6 meses para tu primer mes del fondo de emergencia. ¿Cuánto sería un valor óptimo del fondo de emergencia? Entre 3 a 6 meses de tus gastos mensuales de supervivencia, ya sabes. Entonces, como lo dije, si 1.000.000 de pesos es tu gasto mensual de supervivencia, necesitarías tener ahorrados 6 millones de pesos en un fondo de emergencia. Recuerda, lo repito, el fondo de emergencia debe ser un recurso que tenga alta liquidez, que tú lo puedas sacar lo más pronto posible. Entonces, para conseguir esos 3 a 6 meses de tu fondo de emergencia, ponte otro plazo, pero ya mucho más largo. Por ejemplo, podría ser en 1 año, en 2 años, donde tú puedas cada mes empezar a poner un poquito de ese monto de ahorro que debes empezar a tener a ese fondo de emergencia. Entonces, cada mes, recuerda, lo primero que haces es mandar un pequeño porcentaje a ese fondo de emergencia. Los primeros meses yo recomiendo que pongas un monto un poco más alto, por ejemplo, el 30% de tu salario si es posible. Y cada mes después le empiezas a bajar un poquito para que puedas empezar a calibrar y a poner el dinero en otras cosas. Por ejemplo, otros gastos, quieres pagar deudas, quieres empezar a viajar, quieres mejorar tus finanzas y tu salud financiera en muchas cosas. Entonces, en ese caso, al inicio le ponemos una gran presión a mejorar mucho ese fondo de emergencia y posteriormente ya a medida que sea mucho más fuerte y que ya vayas teniendo muchos más recursos, vas a poderlo hacer de una forma natural y automática. Ahora, una de las preguntas, bueno, Brian, ¿dónde pongo el fondo de emergencia? ¿Dónde lo pongo para que no se pierda, para que yo no me lo gaste? Bueno, primera recomendación, ya te lo dije, no lo pongas en tu cuenta de ahorro principal. Generalmente las cuentas de ahorro no pagan más del 2-3% de efectivo anual. Recuerda que yo hice un video donde hablaba de las mejores cuentas de ahorro que existen en este momento. Incluso mencioné algunas que no cobran cuota de manejo y que pagan intereses de hasta el 13% efectivo anual, mucho más que cualquier cuenta de ahorro. Entonces, si es tu caso, pon la plata en alguna cuenta de ahorros o ponla en bolsillos o en subcuentas que tú puedas llegar a tenerlas ahí disponibles, pero que no están inmediatamente en tu bolsillo. La segunda opción donde tú puedes poner tus recursos son CDTs, pero ojo, no CDTs de largo plazo. CDTs a 1 mes, 2 meses máximo, de tal forma que si de pronto tienes una emergencia, tengas la posibilidad de obtener los recursos en un corto periodo de tiempo, ¿listo? Obviamente el CDT te puede pagar también un interés allí y esto lo vas renovando cada mes. Entonces, mandas un CDT a 1 mes, lo renuevas el siguiente mes, y sucesivamente. Esto puede ser no todo tu fondo de emergencia, porque la idea del fondo de emergencia es que tenga una disponibilidad de dinero mucho más rápida, ¿sí? Entonces, si tú ya tienes tus 6 meses del fondo de emergencia, podrías poner 4 meses en ese CDT y lo vas renovando cada mes. Así utilizas el efecto del interés compuesto, ¿sí? Y vas multiplicando tu dinero. Tercera forma de poner tu fondo de emergencia en fondos de inversión colectiva o FIX. Hay unos fondos que te permiten tener disponibilidad del recurso inmediatamente, ¿sí? Tú haces la solicitud y al otro día tienes tu dinero, ¿listo? Estos fondos se conocen como de alta liquidez. Generalmente no pagan tanta rentabilidad, ¿sí? Por ejemplo, te voy a recomendar aquí uno, ¿sí? Que es el fondo de TIVA, ¿sí? Allí yo tengo, por ejemplo, parte del fondo de emergencia que tenemos en el hogar está en ese fondo. Recuerda que si utilizas mi código de referido, puedes recibir, en este momento están dando 2.000 tips, que son más o menos 2.000 pesos, por hacer inversiones en TIVA. Si quieres conocer un poco más sobre qué es TIVA y este tipo de herramientas, recuerda que yo hice un video hablando justamente de por qué los fondos de inversión en TIVA son los que yo estoy utilizando en este momento, por la forma en que están manejando mi dinero.
Recuerda que TIVA no es la única opción, hay muchos fondos, hay muchas entidades que ofrecen este mismo de servicios. Están las fiducuentas de Bancolombia, de Davivienda, del Grupo Aval. Entonces, realmente tú puedes llegar a escoger aquella que de pronto tú ya tengas un vínculo, ¿sí? Recuerda que aquí no hay una recomendación como tal de inversión, tú siempre tienes que analizar pues cuál es tu perfil de riesgo, cuáles son los beneficios que obtienes en una entidad financiera o en otra. Entonces, eso tú lo puedes llegar a evaluar. Entonces, importante, si tú, por ejemplo, ya tienes una cuenta con Itaú o con Banco Bogotá o con Davivienda, lo primero que podrías hacer es consultar con ellos y decirles, mira, yo tengo un recurso y quiero dejarlo en una cuenta de alta liquidez. Ellos te dirán qué tasas te cobran, cuánto puede ser la rentabilidad, cuál es el proceso de apertura. La gran mayoría hoy en día son digitales y de esta forma tú puedes llegar a tener ese fondo de emergencia, como lo hemos mencionado, que sea de una disponibilidad inmediata. Te voy a mencionar otra alternativa para que puedas tener tu dinero y son las cooperativas. Sí, las cooperativas de ahorro y crédito son herramientas que te pueden llegar a permitir tener tu dinero. En la gran mayoría de empresas tienen convenios con algunas cooperativas. Entonces tú puedes llegar a poner tu dinero, recibes unos beneficios, a veces recibes unos créditos mucho más económicos que los de la banca tradicional. Entonces en las cooperativas puede ser una buena alternativa para que tú puedas poner tu dinero allí también. En muchas de ellas te pueden pagar algo de interés o obtienes beneficios de otra forma. Entonces, mírate que aquí tienes diferentes estrategias. Recuerda, no pongas la plata en un marranito solamente, ¿sí? Eso te puede servir para ahorrar un momento, pero después de que ya tengas tu dinero, tu marranito lleno, ponlo a producir. ¿Por qué? Por la inflación. Recuerda que la inflación es la pérdida de la capacidad que tú tienes de poder comprar cosas, ¿sí? La pérdida del valor del dinero. Lo que tú comprabas hace un año con 10,000 pesos no es lo mismo que tú puedes comprar con los mismos 10,000 pesos hoy, ¿sí? Por ejemplo, un chocorramo no vale hace un año lo mismo que vale hoy, no pagas lo mismo, ni vas a pagar en un año, ni en 2 años, ni así sucesivamente. ¿Listo? ¿Esto por qué es? Por la inflación. Entonces tienes que luchar contra la inflación. Para eso, pues la idea es que puedas poner a producir tu dinero. Ya sabes, no lo dejes debajo del colchón. Brian, pero entonces, ¿qué otras recomendaciones me puedes dar para que yo pueda construir mi fondo de emergencia? Primera recomendación, lleva un registro de gastos. Ya sabes que te dejo aquí el link para que puedas descargar ese archivo de forma gratuita. Segunda recomendación, prioriza el ahorro. Es importante que empieces a ahorrar y gran parte de ese ahorro al inicio ponlo para el fondo de emergencia. Recuerda que no estamos exentos de cualquier tipo de accidente, temas de salud, de pérdida de trabajo. Entonces, ojo, no tener un fondo de emergencia es muy peligroso para tus finanzas personales. Tercera recomendación, recuerda poner a producir el dinero, ponle una cuenta segura, una cuenta líquida, algo que te genere rentabilidad. Aquí hoy te dije un montón de alternativas y en mi canal hay un montón de opciones para que puedas poner a producir tu dinero de forma segura. También ten presente que si tu situación financiera va mejorando o empeorando, tienes que ir mirando cómo tu fondo de emergencia también se va ajustando. Por ejemplo, si tus ingresos van mejorando, de pronto algunos de tus gastos básicos pueden irse incrementando también y por lo tanto tienes que subir tu fondo de emergencia. O lo contrario, si también has logrado que tus gastos, que es la otra recomendación, es mira la forma de que puedas bajar algunos de tus gastos que de pronto son básicos o que tú consideras de supervivencia, pero que realmente no lo son. Por ejemplo, hay personas que dicen que el plan de celular es un gasto básico. Eso puede llegar a ser discutible, ¿sí? Al igual que los planes de conexión como Netflix, HBO y este tipo de plataformas. Este tipo de cosas tienes que evaluarlo muy bien, ¿sí? Yo no soy la persona que tengo que decirte qué es básico o qué es de supervivencia. Eso lo tienes que definir tú, ¿sí? Pero hay gastos que, por ejemplo, tú puedes llegar a recortar en un momento de crisis. Por ejemplo, las salidas a comer, las salidas a restaurantes, ¿sí? Las compras. Por ejemplo, también ir a tomar. Los gastos, por ejemplo, en salidas a discotecas, este tipo de cosas, pues si estás en un momento de crisis, pues no puedes estar haciendo ese tipo de cosas, o si no, estás destruyendo tu mismo fondo de emergencia que te aseguro que estuviste de una forma muy juiciosa, programándote, ahorrando, para irte a gastártelo en un bar, no sé. Creo que no es lo más adecuado. Entonces, tenlo muy presente. Mi última recomendación, recuerda tratar de disminuir los gastos, por ejemplo, en intereses de deudas, en tus créditos, en tus tarjetas de crédito. Y para eso te voy a hacer una invitación especial. El próximo 9 de agosto a las 7 de la noche estaré haciendo una masterclass en vivo, gratuita, a través de mis redes de Instagram y YouTube. Suscríbete al canal para que puedas recibir toda la información. También te voy a dejar aquí el link del formulario para que puedas participar y no te pierdas esta masterclass gratuita que estaré dictando el próximo 9 de agosto. Te espero. Por eso, si también conoces a alguien que está sobreendeudado, que te ha dicho, mira, estoy grave de mis deudas,
hazle la invitación a que participe de este evento gratuito, a que se suscriba, a que participe y pueda realmente conocer estrategias para que el 2023 salgamos de deudas. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Chao, chao.